Vamos a su presencia, Padre Santo, en esta hora, Padre bendito, para pedirte, Señor, que tú seas estando entre nosotros, Padre amado. Tú dices donde hay dos o tres, Señor, que tú estarás en medio nuestro y sabemos que tú estás con nosotros, Padre bendito. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas tocando el corazón, la mente de tus hijos, Padre amado, para que puedan, Señor, conectarse en esta hora, Padre Santo, para que podamos orar, Señor, para que podamos bendecirte. Orar por los enfermos, Señor, por los necesitados, por aquellos hermanos que están, Señor, en necesidad, Padre bendito. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, proporcionando, Señor, lo espiritual, lo material, Señor, que en estos tiempos está tan difícil para sobrevivir, Padre Santo. Sea usted con su mano misericordiosa, Señor, con su mano bondadosa, Padre Santo, bendiciendo a cada uno, Señor, tocando los corazones, Señor, de esos patrones, Señor, para que puedan, Señor, obtener trabajo los gobiernos, Padre amado, bendígalos, Padre Santo. Dele sabiduría, entendimiento, discernimiento, Padre Santo, para que puedan gobernar, Señor. Preocuparse de los más necesitados, Papito amado. Vemos cómo la gente más necesitada es la que más sufre, Señor, de la que menos se preocupan, Padre del cielo. Por eso en esta hora yo te pido que tú toques el corazón de los gobernantes, Padre amado, de cada uno, Señor, y que puedan preocuparse de las necesidades de su pueblo, Padre Santo, de la vivienda, del alimento, del vestuario, de la educación, Padre del cielo. Padre amado, que no estén preocupados solamente, Señor, de sus bolsillos, de sus seres, de sus familias, Padre amado, de sus amigos, sino del pueblo que les dio, les brindó su confianza, Padre Santo. Toque también el corazón, Señor, por esas leyes que están sacando, Padre amado, que son contrarias a usted, Padre del cielo. Sabemos, Señor, que lo que ellos dispongan, Padre Santo, si va en contra de su palabra, Señor, no la vamos a cumplir, Papito amado. Pero usted nos dará la fuerza, la fe, la esperanza, Padre Santo, de que todo esto, algún día, Señor, algún día no muy lejano, usted, Señor, pondrá la paz, la tranquilidad, nos llevará a ese lugar santo que usted nos tiene prometido, Padre amado, para entregarnos esa corona, Señor, que esperamos, Señor, no perderla en el último tramo del camino, Padre Santo. Yo te pido una bendición grande para este grupo, Padre amado, que tú seas cada día multiplicándolo, Padre Santo. Te lo pido, te lo clamo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, el jueves pasado vimos Éxodo 1, ¿ya? Y nos corresponde el Éxodo 2, capítulo 2. Y vamos a hacerlo con los que estamos y el jueves lo podemos repetir, ¿no es cierto? Para que los otros hermanos también lo puedan escuchar. Yo he titulado el tema Dios preparó un libertador para su pueblo. Y aquí vamos a hablar del nacimiento de Moisés, hermano. El nacimiento de Moisés y los 40 años de Moisés en el palacio del faraón. Y vamos a ver la relación de Moisés con Israel y el rechazo del pueblo de Israel hacia Moisés. Todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿no es cierto? El matrimonio de Moisés con una mujer de otra nación también. En nuestro estudio anterior, ¿no es cierto?, finalizamos el primer capítulo del Éxodo con el relato de la persecución del faraón contra los niños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la última orden que dio el faraón de que los niños hombres fueran echados al río? ¿Ya? Terminamos, ¿no es cierto?, con esa persecución. Terminó el Éxodo 1, ¿no es cierto?, porque el faraón no quería que naciesen niños hombres, ¿no es cierto?, que naciesen en las familias de Israel, en contraste con la actitud de las parteras. Esto se contrapone con lo que hicieron las parteras.
¿no es cierto? Él ordenó que el niño hombre debiera morir y las parteras obedecieron a Dios y no al faraón. Estas son enseñanzas para nosotros también. Cuando los gobiernos, ¿no es cierto? Cuando el ser humano da órdenes que van en contra de Dios, nosotros tenemos que elegir a quién obedecemos, al hombre o a Dios. Nosotros como cristianos no nos vamos a equivocar, vamos a cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Entonces este contraste con la actitud de las parteras que valientemente ocultaron la información requerida por el soberano de Dios a su reconocimiento y respeto a Dios. Al comenzar este capítulo mencionaremos algunas breves observaciones. Este capítulo nos va a presentar una figura relevante de Moisés, libertador de Israel, como protagonista principal de los 11 primeros capítulos. ¿Ya? De los 11 primeros capítulos, Moisés va a ser el protagonista principal, ¿ya? Cuyos principales temas son, se los voy a enumerar, no es necesario que los anoten porque los va muy bien. El capítulo 1, esclavitud de Israel en Egipto. El capítulo 2, el nacimiento de Moisés. Los primeros años en el palacio del faraón. Acuérdense que él fue salvado de las aguas por la hija del faraón, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo hizo su hijo, y él era un príncipe y le correspondía ser el sucesor del faraón. En el capítulo 3, el llamado de Dios a Moisés, segundo periodo de 40 años, ¿ya? Después el capítulo 4, el regreso de Moisés a Egipto, anuncio de la liberación de Israel. El capítulo 5, la disputa con Faraón y las 10 plagas contra la idolatría de Egipto. Eso servirá el libro de la salvación, de la redención. Ningún tema ni evento se comienza en este libro que constituye simplemente una continuación de la historia iniciada en el libro de Génesis. ¿Ya? Y lo de Génesis, ¿no es cierto?, va a proseguir, y este libro, ¿no es cierto?, va a proseguir en los libros de Levítico y Números, también lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a esos libros. Entonces vamos a comenzar la escritura bíblica, ¿no es cierto?, con el versículo 1 y 2, que relatan el nacimiento de Moisés. ¿Ya? Un hombre de la casa de Leví, yo le voy a dar el nombre porque la Biblia no lo tiene, ¿no es cierto? Su nombre es Aramdir, de la tribu de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo con Lo-Yebet, que no es cierto que fue su esposa. Y sus hijos fueron Miriam, Aarón y Moisés. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Por qué lo escondió por 3 meses, Jacob? ¿Por qué lo escondió? Porque ya estaba la orden del faraón de que los niños varones debían ser echados al río. Entonces ella lo escondió mientras pudo, ¿no es cierto?, durante estos 3 meses. ¿Ya? Porque esta vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que es la historia secular del hombre, que ve a una mujer, se enamora, ella a su vez le corresponde, o sea, lo que sucede siempre, se casan y tienen hijos, como suele suceder en todas partes. ¿Ya? Aquí no hay ninguna intervención divina en esto. Moisés está escribiendo la historia de sus padres y su nacimiento, pero fue muy mezquino en el relato. Lo hizo muy escuetamente, sin entrar en mayores detalles. Por tal motivo, fíjese que tenemos que dirigirnos a otras partes de la Biblia para obtener más detalles sobre aquellos eventos, sobre lo que pasó. Yo creo que si nosotros tuviésemos la oportunidad, hermano, de escribir nuestra historia, nuestra biografía, posiblemente incluiríamos más detalles sobre nuestros padres. Sin embargo, Moisés ni siquiera mencionó el nombre de sus progenitores. Estos eran personas normales y corrientes que vivían en la esclavitud, mientras miembros de la tribu de Leví, ¿no es cierto?, en este momento es todo lo que Moisés registró en el relato.
aunque más tarde incluye sus nombres, Amram y Jocabed. El versículo 2 dice que Moisés era un niño atractivo y sano, ¿ya? Y la madre lo ocultó por 3 meses. El versículo 3 y 4 nos dice, pero no pudiendo ocultar por más tiempo, tomó una cestilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Esto de calafatear lo habíamos visto antes, en uno de los primeros capítulos que fue con Noé, ¿no es cierto?, cuando hizo el arca, que Dios le dijo que la calafateara con asfalto, ¿no es cierto?, y brea. Ya. Pero sigamos con el versículo. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, y la hermana del niño, ¿no es cierto?, María, se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Ella estaba pendiente de lo que pasaba con su hermano. Resulta evidente que Moisés era un niño sano. Sus padres no pudieron en un principio esconderle, pero llegó un día cuando el niño comenzó a llorar, ¿no es cierto?, y gritar con toda su fuerza. Y aquí veo un contraste con la fuerza que lloraba Moisés cuando guagua, cuando niño, cuando bebé, con la escena que tendría lugar años más tarde, cuando el Señor le pediría que fuese su portavoz ante el faraón, y Moisés respondería que no sabía hablar. ¿Se acuerdan? Y aquí tenía unos pulmones enormes que tuvieron que esconderlo, ¿no es cierto?, para que no lo pillaran los soldados egipcios. Jocabed tenía un problema serio, no podía esconder al niño por más tiempo, hubiera sido una imprudencia mantenerle en la casa. Pues un guardia podría fácilmente haberle oído llorar, lo que le decía yo, lo cual hubiera implicado la muerte del niño. Y como la fe no está reñida con el sentido común, que también es provisto por Dios, Jocabed actuó con sensatez, colocó a Moisés en esta pequeña cesta de junco, con lo cual demostró su fe y confianza en la intervención de Dios para proteger a su hijo, dejándole en un lugar seguro, a la orilla del río Nilo, frecuentado por gente que pudiese recogerlo. Además, puso a la hermana de Moisés, a María, ¿no es cierto?, en un lugar prudente, donde pudiera estar observando, ¿no es cierto?, lo que pasaba con su hermano. Continuamos leyendo los versículos 5 al 10. Y la hija del faraón, dice, bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo, este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija del faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, llévate este niño, críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. O sea, la hija del faraón, la princesa, lo adoptó como hijo suyo, ¿ya? Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Vemos aquí, ¿no es cierto?, el relato de esa madre desesperada, ¿no es cierto?, que no quería deshacerse de su hijo, pero que llegado el momento en que el niño lloraba tan fuerte, gritaba tan fuerte, podía ser descubierto, ¿no es cierto?, por los soldados egipcios, se vio la obligación de hacer una cesta de junquillo, de mimbre, ¿no es cierto?, cubrirla en brea y echarla al río, ¿no? Y puso a la hermana que vigilara, ¿no es cierto?,
para que al niño no le pasara nada mientras estaba ahí y ver qué es lo que iba a pasar con el niño una vez que fuera encontrado por alguien. Y sucedió que la que bajó al río, ¿no es cierto?, fue la hija del faraón, la princesa. ¿Ah? Ella lo encontró. Y ella se compadeció del niño y lo mandó a criar, y con las cosas las hace Dios, no nosotros, hermano. Se lo manda a criar a su propia madre. ¿Cómo no iba a estar bendecido Moisés, criado por su propia madre, ¿no es cierto? Y con un estatus ya que iba creciendo, ¿no es cierto?, que iba a ser príncipe. Lo sucedido nos muestra la mano del Señor y cómo Él iba a intervenir en esta situación en la que Jacobet demostró su fe. Sentido común y sensibilidad. Nada menos que la hija del faraón descendió al río a bañarse en aquel lugar protegido. Le llamó la atención la cesta, una vez abierta, este niño comenzó a llorar. La mujer no pudo permanecer insensible, ¿no es cierto? Sus sentimientos de mujer prevalecieron sobre las órdenes de su padre, que su padre había difundido con respecto a los niños hebreos. Y aquel fue también el momento oportuno para que apareciese la hermana de Moisés y ofreciese una sugerencia útil a la princesa. El giro real de aquellos acontecimientos nos muestra cómo actuó Dios a favor de aquellos que depositaron su fe en Él. Cuando nosotros depositamos la fe en Dios, Dios da vuelta a tantas cosas que son contrarias a nosotros para convertirlas en bendiciones, hermano, que a nosotros nos cuesta creer. Pero a través de todos los estudios que hemos hecho, hemos visto la mano de Dios, cómo lo malo lo da vuelta y lo transforma en bendición. Pues la misma madre del niño fue encargada de criarlo, lo que le decía. Más tarde la hija del faraón le pondría al niño de nombre Moisés, que significa precisamente salvado de las aguas. Aunque la identificación histórica del faraón de la época de la opresión ha sido objeto de controversia y especulación, la hija del faraón puede haber sido la hija mayor del famoso Ramsés II, la Biblia no lo aclara, o quizás su hermana, según las costumbres de la época. El primer hijo de la princesa tenía un derecho a acceder al trono, y entonces en el caso de que Ramsés II y su reina hubieran permanecido sin hijo, Moisés habría sido el sucesor del faraón. ¿Se dan cuenta la transformación que hace Dios de esta persecución a los niños israelitas de parte del rey de Egipto, ¿no es cierto? O sea, todo esto vuelta y pone a Moisés en una situación real, o sea, como príncipe. ¿Ah? Y vamos a ver cómo fue criado y cómo fue educado. ¿Ah? Y aquí vamos a ver el primer intento de Moisés también por ayudar a su pueblo. Porque Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte del faraón. Ahí fueron sus primeros 40 años como hijo de la princesa en el castillo, ¿no es cierto? Creció y se educó como un egipcio. Su aspecto, su forma de hablar y su modo de actuar eran los de un egipcio. Más adelante en este libro de Éxodo veremos que cuando llegó a Madián, fue reconocido como un egipcio, no como un judío. Era tanta la transformación que había tenido. Moisés se educó en el gran templo del sol, que era la universidad más importante de aquel tiempo. A veces solemos dar poco valor a los conocimientos y logros de los egipcios. Sus conocimientos de astronomía eran extraordinarios, incluyeron estudios sobre la distancia entre el Sol y la Tierra y teorías sobre la redondez de la Tierra. O sea, no fue Cristóbal Colón que descubrió que la Tierra era redonda, porque ya en estos tiempos los egipcios ya sabían que la Tierra era redonda. ¿Se da cuenta? Entonces,
Hay muchas cosas que buscamos en otros libros y las tenemos en la Biblia. La Biblia tiene historia, tiene ciencia, tiene matemática, tiene lo que busquemos. Es una biblioteca. Y fíjese que en esos tiempos ya se hablaba de la redondez de la Tierra. También se destacaron por sus dominios de la química, evidente el dominio de la química, cómo embalsamaban esos muertos, ¿no es cierto? Eran capaces de embalsamar los muertos, técnica que no se ha podido ser igualada aún. Su destreza de la preparación de los colores para las pinturas era extraordinaria, pues los tonos logrados eran de mayor brillo que los nuestros en la actualidad. Imagínense que tenemos las mayores técnicas, los colores de los egipcios eran más brillantes y que aún permanecen intactos, ya que no ha sido posible descubrir la fórmula para producir el color que utilizaban los egipcios. Resulta increíble que tales colores se conserven aún luminosos, hermano. Ahora, luminosos, estamos hablando 4.000 años, sorprendentemente vivos, hermosos, después de 4.000 años. Además de todos estos descubrimientos, los egipcios tenían también una gran biblioteca. El relato bíblico nos informa que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. La única gran carencia de preparación que tuvo Moisés, ¿no es cierto?, académica de Moisés, fue que no había sido instruido en cómo servir a Dios. Pero de eso se iba a encargar Dios, de instruirlo, ¿verdad?, no el hombre. Pero no le tengamos en poco, porque era un hombre extraordinario. Esteban, vamos a tocar a Esteban aquí, el primer mártir de la iglesia cristiana, nos ofreció una visión penetrante sobre este periodo de la vida de Moisés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del 7, el capítulo 7, del 20 al 29, para que lo anoten y podamos leer lo siguiente. Fue por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de sus padres. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras, en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio, pensando que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente se le presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís unos a otros? Pero él, que estaba hiriendo a su prójimo, lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces, ¿qué pasó? Que al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Ahí llegó como extranjero, lo reconocieron como egipcio, no como hebreo, como egipcio, no como judío, ¿no?, porque tenía todas las características, su educación, su formación era egipcia, ¿no? En otras palabras, toda la educación recibida en Egipto no preparó a Moisés para liderar al pueblo de Israel. Un día estaba él por la calle y vio a uno de los suyos que era perseguido y golpeado por uno de los que controlaban a los esclavos. No pudo reprimir su impulso y su reacción fue matar al guardia. Miró a su alrededor para comprobar si alguien le había visto, pero su principal problema es que no miró en dirección a Dios, que no aprobó lo que él había hecho.
En realidad, sin saberlo, había pretendido adelantarse 40 años, 40 años a los planes de Dios para liberar al pueblo de Israel. En consecuencia, Dios iba a enviarle a un lugar lejano, ¿no es cierto?, del desierto. Y para eso vamos a leer el versículo 15. Dice, cuando el faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. El párrafo siguiente que nos va a relatar, nos relata cómo en Madián Moisés escogió una esposa de otra nación para él. Porque Moisés había vivido 40 años en Egipto, que como hemos ya afirmado, ¿no es cierto?, no le habían capacitado para la experiencia del resto de su vida. Pensé que vamos a leer el último párrafo de nuestro estudio de hoy, en cuanto a los párrafos bíblicos, porque nos quedan otras consideraciones. Del 16 al 22. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Esto nos recuerda una escena parecida, ¿no es cierto?, a la de Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando llegó al pozo, sacó la piedra del pozo para que la hija, ¿no es cierto?, de su tío pudieran darle de beber a la oveja. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, sacerdote medianita, ¿no es cierto?, que era el padre, Reuel, también llamado Jetro, ¿ya? Su padre le dijo, ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas, un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitarlo a que coma con nosotros. Moisés accedió a morar con aquel hombre y él le dio su hija Séfora, ¿no?, a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. En este episodio, en el cual Moisés conocería al que sería su suegro, ¿no es cierto?, demostró su valentía y el sentido de la justicia al intervenir ante el abuso que estaban cometiendo los demás ganaderos de no dejar beber el ganado, ¿no es cierto?, de estas mujeres. Cometió sobre aquellas mujeres. Así fue como Séfora se convirtió en la esposa de Moisés. Resulta interesante en estos párrafos comprobar que muchos de los hombres de la época del Antiguo Testamento fueron figuras de Cristo. Aunque no todos los detalles de sus vidas simbolizaban a Cristo, como era de esperar, porque Cristo no hubiera muerto a Egipto, ¿ya? Sus vidas mismas ilustraron de alguna manera a Cristo. Por ejemplo, cuando Moisés mató al egipcio, se marcó un agudo contraste entre él y la persona de Cristo. Hay una diferencia muy grande entre lo que había hecho Cristo y lo que hizo Moisés, ¿no es cierto? Cristo no hubiera muerto, no lo hubiera muerto. Sin embargo, Moisés simbolizó a Cristo en el hecho de que fue el libertador escogido por Dios. También él fue rechazado por el pueblo de Israel y se dirigió a gente de otras naciones, no judías, uniéndose a una esposa perteneciente a dichos pueblos. Después de ello apareció nuevamente ante Israel como su libertador y fue aceptado. Pero en un principio fue rechazado. Acuérdense cuando el otro le dijo, ¿acaso quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio que mataste? ¿No? Así es que encontramos a Moisés en la tierra de Madián,
que durante los siguientes 40 años sería su hogar y donde nacieron 2 de sus hijos. Allí en el desierto comenzaría su preparación para convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Allí, ¿ya? En el desierto se iba a convertir, se iba a preparar él para ser el libertador del pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto. Con respecto a aquel matrimonio de Moisés, ha existido siempre un interrogante. No me cabe duda de que debió haber amado a su mujer, pero la información de que disponemos nos revela que haya existido una admirable relación con su esposa. Bueno, la Biblia no nos da detalles, hermano, de estas cosas, ¿ya? Porque fue una relación entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, de la cual nacieron hijos. La Biblia no va a dar más detalles si está locamente enamorado, si no nos va a contar esas cosas. Esta parte de su vida es uno de los episodios que Moisés, en cierta forma, pasa por alto. No la da a conocer en el libro, en Éxodo, ¿ya? Estas son cosas que uno va sacando de otros. Tiene que recurrir a otros libros, ¿ya? El nombre Séfora significaba gorrión o pájaro pequeño, lo cual da la impresión de que era una mujer delgada, débil, ¿no es cierto? ¿Ah? Pequeña. Esa es la impresión que da, porque el nombre significa pájaro pequeño o gorrión, lo cual podría descubrir a una persona de pequeña estatura, lo que le decía yo, y nerviosa. O sea, que habría ver algo de confusión en Moisés con respecto a su propia identidad y en cuanto a las promesas que Dios había dado a Israel en el nombre que le puso a su primer hijo, Gerson, cuyo significado en hebreo estaba relacionado con su situación de ser un peregrino en una tierra extranjera. ¿Ya? Nosotros también somos peregrinos en una tierra extranjera. Esta no es nuestra tierra, lo hemos repetido muchas veces. En el pasado Dios había prometido a Abraham la tierra de Canaán. Volvemos atrás, volvemos a Abraham, volvemos a los patriarcas. ¿Sí? Abraham se le ofreció toda la tierra de Canaán. ¿Sí? Después esa promesa pasó a su hijo, ¿no es cierto?, a Isaac. Y de Isaac pasó a su hijo, que era Jacob, ¿no es cierto? Y ahora fíjense que estamos viendo de esta familia de Jacob, con sus mujeres, una familia ya convertida en una nación. ¿Cómo se multiplicó esa familia en el pueblo de Egipto? En ese lugar que Dios preparó para ellos, que era Gosén, ¿ya? Donde no podían, ¿no es cierto?, contaminarse ni casarse con egipcios, porque los egipcios eran también reacios y no querían a los judíos. Pero por eso Dios los sacó de Canaán, porque no podían crecer en Canaán, porque los matrimonios, ¿no es cierto?, con hombres o mujeres, ¿no es cierto?, ateas, no era conveniente para el pueblo de Israel. Y acá era imposible que hubiese matrimonio cruzado. Dios había prometido a Abraham la tierra de Canaán. Por una parte, podría recordar a Egipto como su propia tierra, por otra está en opresión en que vivía Israel. En aquel país su necesidad de liberación. Claro, Moisés podía considerar a Egipto, ¿no es cierto?, como su tierra, porque él era era el hijo de la princesa. Él fue educado como judío, o sea, como egipcio, en todo. En la universidad, él era un egipcio en su preparación, ¿no es cierto?, intelectual. Pero su pasado, ¿no es cierto?, sus raíces israelitas, ¿no es cierto?, también estaban presentes en él. Podemos imaginar lo que habría pasado por la mente de Moisés al recordar su pasado inmediato con su elevada posición y privilegio, su situación posterior como un nómada en el desierto. El tremendo contraste
seguramente dio lugar a que se plantease preguntas con respecto a su situación pasada y perspectivas futuras, porque había tenido que ocurrir aquel desafortunado y grave incidente que motivó su huida de Egipto. ¿Era su situación desfavorable y ya irreversible? ¿Habría alguna forma de rehacer su vida? ¿Habría realmente un futuro para él? Todas estas eran las preguntas que Moisés se hacía y que cualquiera de nosotros nos habíamos hecho en el lugar de Moisés, ¿no? Tuvimos que arrancar porque matamos a un hombre, ¿no es cierto?, para que no nos tuvieran presos. Arrancamos, ¿no es cierto?, a otro país, nos casamos, tuvimos hijos, y él pensaba si había un futuro para él, aunque él no pudiese verlo, ¿no es cierto? Sabemos que Dios tenía grandes propósitos para su vida, ya que llegaría a ser quien libertaría a Israel de la esclavitud. También como legislador y conductor de un pueblo, su nombre figuraría como uno de los personajes más destacados de los tiempos bíblicos y de la historia. Claro, él era un hombre preparado, ¿ya? Y era una figura, un personaje destacado de los tiempos bíblicos de la historia. Era un hombre con una preparación intelectual única comparado con el resto de los judíos, preparados en las universidades egipcias, ¿no es cierto?, con grandes conocimientos, pero le faltó un ramo que era, ¿no es cierto?, el amor, el conocimiento de Dios. Desde nuestra lejana situación, ¿no es cierto?, en el tiempo podemos reconocer aquellas interrogantes, muchas de las preguntas que hoy en día podemos formularnos ante acontecimientos que hayan podido ocurrir en nuestra vida. ¿Por qué hemos tenido que pasar por ciertas experiencias? ¿Habrá que soportar interminables consecuencias por un error cometido? ¿Hay alguna manera de reparar los daños sufridos? ¿Hay perspectivas de un futuro esperanzador? ¿Vale la pena volver a ilusionar por algo? En este sentido, la vida de este personaje nos mostrará cómo fue aprendiendo a encajar, cómo fue aprendiendo a convivir, ¿no es cierto?, sus preguntas vitales con los propósitos que Dios tenía para él, porque los propósitos eran de Dios, no eran de Moisés, ¿ya? Todo este trayecto que hemos hecho desde de todo el Génesis y estos dos primeros capítulos de Éxodo, ¿no es cierto?, vemos que es el propósito de Dios, es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Este plan va dirigido hacia allá, y todos estos personajes son instrumentos utilizados por Dios, ¿no es cierto?, para obtener el resultado final, ¿no es cierto?, que es la salvación del hombre por gracia del mundo. Dios tenía para él, nos ayudará a ir comprendiendo el significado de nuestra propia existencia, iluminando nuestra propia situación frente a Dios. Y en esta vida, y evitando que nuestras propias preguntas nos bloqueen, ¿ya? No nos angustien y nos inmovilicen. Tenemos que evitar que nuestras preguntas, que nuestras dudas, ¿no es cierto?, nos paralicen, hermano. Tenemos que tener paciencia, le digo yo, una paciencia activa, esa comunicación permanente con Dios. No podemos quedarnos esperando qué va a suceder. Nosotros tenemos que ser activos, oración, palabra, ¿ya?, para que estas cosas no nos bloqueen, no nos angustien, no nos inmovilicen. En este estudio descubriremos que Dios tiene un propósito para nosotros, a pesar de que la realidad nos lleva a fijar nuestro pensamiento en interrogantes sin respuesta. Claro, la vida nos lleva a preguntarnos cosas que no podemos respondernos, ¿ah? Pero nosotros tenemos como cristianos confiar en que nosotros, ¿no es cierto?, somos un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros y eso tiene que cumplirse. Pase lo que pase, intervengan
los judíos, los romanos, los rusos, los norteamericanos, todo el propósito que Dios tiene para nosotros se va a cumplir. Lo mismo va a pasar con Moisés. Entonces estas explicaciones sin respuesta, explicación humana posible a la luz de nuestra trayectoria y relación con Dios. Moisés fue descubriendo el propósito de su existencia y el significado de su misión en esta vida. Yo te pregunto, hermano, ¿tú has descubierto cuál es el propósito de tu existencia? ¿Y cuál es el significado de tu misión aquí en esta tierra que Dios tiene para ti en esta vida? ¿No te parece que es también nuestra opción, nuestra esperanza? ¿Y por qué no nuestra ilusión? Pensé que el versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó del pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Ya? Esto significa, ¿no es cierto?, de que Dios, al reconocer, al darse cuenta, ¿no es cierto?, de que este era su pueblo, se acordó, ¿no es cierto?, del pacto que le había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob, porque este pacto se fue transmitiendo de Abraham, ¿no es cierto?, a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos, ¿no es cierto?, para la formación de las 12 tribus, para la formación del pueblo de Israel. Y dice que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, ¿qué es lo que pasa, nuestro? Dios reconoció al pueblo de Israel como su pueblo, como el pueblo que él estaba creando y que estaba en esclavitud, pero que ya está maduro como para ser liberado. Pero necesita un libertador. Y ese libertador fue salvado de las aguas. ¿Se acuerda en el último párrafo del estudio anterior, cuando el faraón ordena que hay que echar los niños al río? Dijimos nosotros, es el comienzo del Salvador de Israel, del que va a rescatar al pueblo de Israel de Egipto, de Moisés, del salvado de las aguas. Entonces, el plan de Dios, hermano, es tan perfecto, pero tan perfecto que no tiene ninguna falla. Las fallas las tenemos los hombres. Cuando nosotros nos alejamos de Dios es cuando fallamos. Pero cuando Dios, nosotros seguimos, ¿no es cierto?, lo que Dios, porque Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito. Lo importante es conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Para cada uno tiene un propósito. Y no, ese propósito no va a dejar de cumplirse porque intervenga el juez, el presidente, el hermano, la hermana, el tío, la tía. No, ese propósito se tiene que cumplir. Porque no es un propósito del hombre, es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era la creación de su pueblo. Lo metió en Egipto, ¿no es cierto?, para que fuera como el vientre de una madre, ¿no es cierto?, criando un hijo en Gosén, en esa tierra maravillosa, para que creciera su pueblo, ¿no es cierto? Y ahora está preparando la salida del pueblo desde Egipto. Y para eso tiene que preparar, ¿no es cierto?, un líder. Y ese líder va a ser Moisés. Moisés se está preparando. Dios está preparando a Moisés para que sea el libertador del pueblo de Israel desde Egipto. Y en el próximo capítulo continuaremos con la historia. Hermano, alguna consulta,
algún aporte. Fue bien, ¿cómo le dijeron? Mezquino para contar su historia, Moisés. Muy parco. Hay muy poca información, hay que ir buscando en otros libros de la Biblia para poder encontrar parte de la historia de Moisés. Él escribió el libro y escribió muy poco de él y de su familia, ¿no? Pero aquí ahora a partir vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, toda la historia, cómo Dios prepara a Moisés para sacar al pueblo de Israel desde Egipto, para liberarlo, para que siga siendo su pueblo, ¿no es cierto?, hasta que llegue el tiempo en que tenga que cumplirse, ¿no es cierto?, lo que Dios tiene como propósito para la humanidad. No solo para el pueblo de Israel, sino que para la humanidad. Él envió a su hijo, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo se va dando la situación hasta que llegue ese hijo, hasta que llegue ese libertador, que es el verdadero libertador del mundo, el que va a liberarnos, ¿no es cierto?, de ese pecado y que nos va a dar la salvación eterna, la vida eterna, una promesa grande. Y esa es nuestra corona, y esa es la que no debemos perder, hermano. Hermano, si alguien tiene algo que preguntar, acotar, les dejo para